Puerto Comercial, ligado desde los años 30 al fútbol de la AFA a través de la SATI en Boca, Melón Troncoso también en la Ribera y Romano. El club que en aquellos años dorados fue ganando títulos y más títulos hasta codearse con Olimpo, como aquel gran elenco de 1958 que todavía hoy perdura en la memoria. Aunque su página de gloria iba a llegar en 1974, la victoria ante Newbery en Junín, que lo iba a depositar en el Nacional. Allí, pese a algunas goleadas dolorosas, no le iban a quitar el orgullo de jugar contra Boca en la Bombonera y también en el Carminati, la noche del apretado 3-2 para el Xeneize. Desde allí llegarían años oscuros. Comercial, el club de la Avenida San Martín, el de la Tribuna Gigante, el de la Pileta, el que algún día le iba a poner césped a su cancha, transitaría 15 temporadas de sinsabores. Hasta que llegó la gran camada del 89, con Redondo, Wagner, Salas, Pedro Suárez, Santiniaque, Soutullo, entre otros, para la conquista del título olímpico, el último hasta el día de hoy en primera, el del gol de córner de Hugo Negrín. Base de jugadores del club, con gente de experiencia como Santiniac y Suárez, y después teníamos caudillo como era el Cabezón Warner y ya gente más grande, Cabezón Warner y Cacho Gómez. Eso fue la base del equipo, con un técnico que nos venía siguiendo desde las menores. Bueno, ahí se armó ese año ese equipo. Este equipo que agarré yo lo había tenido Cadure el año anterior y había dejado una base bastante importante, como Santiniaki, Suárez, varios jugadores. Y yo estaba en las menores ese año. Bueno, después cuando se dio la posibilidad de agarrar la primera, yo le tenía fe a algunos de los chicos que estaban en las menores, bueno, y apostamos a los que estaban con experiencia, más algún refuerzo que vino de afuera, y todos estos chicos que surgieron, porque hubo varios, ¿no? El caso de Soutullo, Gastón Sala, que ya había jugado en primera, pero que todavía no tenía continuidad, Acevedo, bueno, varios, Brisi, no sé, unos cuantos jugadores que fueron surgiendo de las menores y que retiraron mucho al club, ¿no? La verdad que tuve suerte de no lesionarme, de estar bien físicamente. Y bueno, un partido solo me parece que no jugué. Un partido solo. Después jugué en todos los partidos. En esa época yo estaba cursando educación física y empecé mis primeras armas con las menores de Comercial. Y bueno, Néstor en su momento, en el año 88, era técnico de las menores y después en el 89, cuando sube a primera y me dice, ¿querés trabajar en la preparación física? Yo mucha experiencia no tenía, por lo tanto era solamente de haber entrenado en otras instancias, en otros equipos y decirle, bueno, sí, vamos. Y comenzamos así, con la preparación física también y como jugador. Una vez que sale campeón, que vamos al torneo que se realiza que son las dos finales. Néstor quiere que yo empiece a jugar de titular. Vos imaginate, para mí era nada, un compromiso enorme, quizás en ese momento no te das cuenta, pero bueno, nada, confió plenamente en mí y creo que en ese momento, viéndolo hoy, 16 años, a jugar con compañeros de 10 años más grandes, algunos un poco más, lo que me ayudaban, ¿no? Lo que me hacían ese soporte logístico, como a veces se dice, y nada, me sentía muy protegido en realidad. El fútbol de primera división en la Liga del Sur venía de una hegemonía impactante de Olimpo con 13 títulos consecutivos entre 1976 y 1988. Por eso el 89 arrancaba de manera especial,
con el aurinegro abocado al torneo regional que lo iba a depositar por primera vez en el Nacional B, y todos los demás preparándose para un oficial realmente exigente. De ese torneo se iba a aprovechar Comercial, que arrancó ganándole a Olimpo aquí, pero que después entró en un terreno irregular. Cuando se recuperó, necesitaba algunos puntos y los obtuvo en el sprint final. Realmente fue impactante. Un equipo liderado por el Ñoqui Santiniaque levantó los puntos necesarios para meterse de lleno en el triangular campeonato detrás de Libertad y de Liniers. Primera fecha del oficial, 26 de marzo de 1989, y Santiniaque buscando el arco y la atajada de Gerardo Boleta allí en el puerto. El centro de Héctor López la va a bajar con el pecho Tucuta Martínez, Osvaldo Martínez, y fusila a Boleta contra un Olimpo con algunos suplentes porque estaba abocado al torneo del interior. Comercial le ganaba 1-0 y se desquitaba de los sinsabores de 1988. Ya era un indicio que este podía ser el año y que a lo mejor se acababa la hegemonía de un Olimpo que buscaba denodadamente el Nacional B. Alguna que otra situación para Puerto Comercial en los pies de Úbeda y la tajada de Boleta, ganó el verde amarillo y arrancaba con el pie derecho el oficial. Yo era muy pibe y venía de tenerlo a Néstor en menores, un año. Yo había venido con Comodoro Rivadavia hacía muy poquito y bueno, ese año que él me tuvo, automáticamente al otro año cuando agarra la primera, que lo dan como técnico primera, él me sube y me dice: de acá no bajás más. Y por eso te digo de la sorpresa también de iniciar como titular. No pensaba que iba a ser tan pronto y bueno, y él me volcó. Creo que me faltaba rodaje para ser el Soutuyo que después fui, ¿no? Bueno, me tuvo confianza en el arranque y arranqué, creo que jugué 4 partidos y bueno, después el equipo ganó 1 y perdió 3 y ahí algunos perdimos la titularidad. Lamentablemente el jugador, uno quisiera que jueguen todos, ¿viste? Vos tenés un plantel de 24, 20 jugadores, acá no se usa tener 30 jugadores, pero un plantel de 20 jugadores, ahí lamentablemente hay 10 que no van a jugar. Entonces vos a eso me parece que son los que tenés que tener más conforme. Néstor siempre fue una persona muy inteligente en ese aspecto. Era muy táctico. Yo con el correr de los años pues, vi algunos técnicos y la verdad que fue una persona, no sé si transgresora, pero muy bien informado, trabajaba muy bien. No era que en ese entonces, estamos hablando, bueno, tantos años atrás, el técnico no era una persona tan profesional, digamos. Y vos te dabas cuenta que tenía algunos detalles que te diría que era innovador en lo que se podía, ¿no? Lo hemos complementado, veníamos jugando, de a poquito nos fuimos porque nosotros éramos jugadores de las menores, 4 o 5 jugadores de las menores, más algunos que ya tenían años jugando en primera, supo Néstor armarlo y bueno, poder salir campeón ese año. Y fue cambiando continuamente, porque arrancó Úbeda como win derecho, en esa época se jugaba con wines. Jugó Martínez muchos partidos en primera, pero después fuimos cambiando porque se incorporó Negrín, que le dio otra cosa al equipo, Soutuyo cuando entraba también le daba otra cosa, entonces Acevedo mismo, que jugó los últimos partidos del campeonato, yo lo fui poniendo durante todo el año en algunos minutos y después, bueno, después explotó en los últimos partidos, ¿no? Pero me parece que cada uno que iba entrando era el que se iba ganando el lugar, porque el caso de Loncarí fue bárbaro. Loncarí era un jugador que por ahí no estaba muy tenido en cuenta, era nuestro preparador físico en esa época también, y bueno, arrancó Úbeda, que había sido uno de los jugadores importantísimos el año anterior en el esquema de Cadur, y bueno,
jugó un par de partidos y bueno, después aposté por Loncarí y Loncarí me dio unos frutos bárbaros, ¿no? Cada uno teníamos características diferentes. Yo era un jugador que tenía características de mucha velocidad y con el buen pie del Gnocchi, de Negrín, de Pedro Suárez, de Gastón, y bueno, a veces Néstor le decían que a mí me la tenían que tirar larga por espalda del defensor, que yo iba a llegar y que confíen en mí. Y bueno, y fíjate que la clasificación cuando hicimos para el regional, en cancha de Olimpo con Sporting, fueron 2 centros que cayeron justo en la cabeza de Acevedo y fue el gol. O sea, se asamblaron todo, al último momento se asambló todo. Segunda fecha en Villa Rosas, 2 de abril del 89, y Libertad iba a ser su verdugo. Entró en posición dudosa Simón, maniobró y tocó en el segundo palo Fabián Rossi, el queso Rossi. Aquí tenemos la repetición, ahí en la línea, el pampeano de Macachín Simón, la derivación para Rossi en cancha de tierra, y el 1-0 Libertad ese año, sobre 6 partidos le iba a ganar 4 a Puerto Comercial. Aquí la infracción, justamente ya en el segundo tiempo, tenemos la maniobra dentro del área e iba a igualar transitoriamente Úbeda. Se quejaba la gente de Libertad, fue dudosa la maniobra. Úbeda, que arrancó jugando como titular ese campeonato y después perdió el puesto, ponía el transitorio 1-1. Pero era un muy buen conjunto de Villa Rosas y lo iba a ganar aquí con una tremenda definición de Luque Arias, ingresando en el área justamente, no poniéndose nervioso, se saca un hombre de encima y la puntea frente a la salida de Redondo. Ese Libertad iba a ser gran protagonista todo el año, pero Comercial en el triangular le iba a ganar un partido clave. Santiniaki maniobrando otra vez, cortan y atención con la posición, bueno, no se ve en la cámara, pero allá en el fondo el griterío para la conquista del 3-1, otra vez a cargo de Fabián Rossi. Dicen que pareció adelantado, pero Comercial empezaba un cono de sombras. El Cabezón venía jugando, el Gnocchi venía jugando, Pedro Suárez venía jugando, no nos olvidemos de Pedro porque Pedro en el medio era un animal. Todos esos, más Negrín, que había venido en el 88, que era nuevo, porque también en el 88 estaba Gastón, que venía de las menores, yo, que venía de las menores, el ruso Sotuyo, que venía de las menores, el pelado. A ese equipo agregale a Tucuta Martínez y a Germani, que bueno, Germani era un animal jugando, y el Tucuta era un goleador. Jugábamos un poco con la inconsciencia, siempre queriendo competir. Sabíamos que o el club en ese momento sabía que tenía potencial como para competir hasta cierto límite. Sabíamos que Olimpo en esos años era muy superior, pero bueno, la competencia también hacía que nosotros tratemos siempre de mejorar. Que venía de hacer muchos goles menores y en tercera división, siendo que jugaba de volante por izquierda, que se jugaba con 3 en el medio en ese momento y 3 puntas. Y bueno, y después él me hace jugar en primera de cuarto volante. Yo jugaba cerca de Negrín o de si jugaba Negrín de volante por izquierda o de Santiniaki. Casi siempre al lado de Santiniaki porque Santiniaki era el titular. Y jugaba en el medio Gastón, Pedro Suárez y Gastón por derecha. Había algunos jugadores que parecería que, por ejemplo, la mitad de la cancha de Suárez, Salas y Santiniaki esa era de memoria, aparte por lo que te daba cada uno. 3 jugadores bárbaros y 3 jugadores totalmente diferentes uno de otro. Y que eso me parece que en esa época, en ese fútbol de esa época era importantísimo, porque cada uno te cumplía una función diferente en el equipo y era bárbaro. El caso de la defensa, me parece que Héctor López también tuvo mucha participación, un jugador que te jugaba de marcador de punta, te jugaba de volante, hasta lo llegué a poner en otro año después como un cuarto volante y tuvo un año bárbaro. Lo de Gómez se lo fue ganando él, lo de Aguirre también. Capurzo arrancó el campeonato, pero con el transcurso de los partidos después fue teniendo problemas para entrenar y todo eso y medio como quedó de lado. Rana ya era titular y Warner era la voz de mando del equipo, ¿no? Me parece que esos puestos eran más que nada intocables.
Luciani nos conocía en ese momento, nos conocía porque nos había tenido en las menores, en el transcurso de lo que era la reserva, años 88, 87. Bueno, le tocó dirigir a él ese año y apostó a los juveniles, que éramos nosotros en ese momento. Para todo jugador era muy importante el vestuario. Y siempre dentro de los vestuarios cada jugador tenía su lugar y el respeto por los años que uno tenía. Nosotros éramos jugadores jóvenes en esa época, yo que venía de Sol de Mayo de Viedma, los chicos Salas, Soutullo, todo eso iniciaban de las categorías de abajo, entonces éramos nuevos en lo que era el vestuario, por lo tanto el Cabezón en esa época era sorprendente porque él venía, llegaba sobre la hora, 10 minutos antes porque tenía su trabajo, venía a lo mejor fumando, entonces yo me tenía que ayornar como profe y como jugador, teniendo un poco el aval de él como para contagiarlo y como para motivarnos a todos nosotros de poder hacer la exigencia del entrenamiento. Sábado 20 de mayo del 89 en el Puerto y Libertad, que se ponía en ventaja, ahora vestido de azul. Robinson Zambrano, lamentablemente ya fallecido, no se pone nervioso y en el arco de la entrada decretaba el 1-0. Comercial ya había levantado un poco, estaba transitando irregularidades, pero Libertad era su bestia negra. Aquí tenemos la acción previa al ingreso al área y Osvaldo Martínez, Tucuta Martínez, radicado ahora en Pedro Luro, ponía el 1-1 transitorio ante el delirio de esa platea que siempre fue brava en Puerto Comercial. Bueno, pero Libertad, el equipo de Bonjour que tenía buen juego, lo iba a terminar ganando. Era muy bueno el aporte de Héctor López en el comienzo del certamen, o al menos en el clasificatorio. Loncaric maniobrando de Win, la llegada de Salas, ahí Pedro Suárez también, la pared para Tucuta, que hizo 4 goles ese año. Pero el Queso Rossi lo tenía alquilado a Comercial, cambió de casaca el conjunto de Villarrosas. Alberto Martínez cobra este penal de Quintana a Usal y Rossi a los 25 del segundo tiempo pone el 2-1. Comercial iba a tener que bregar mucho para entrar al triangular. Tuvimos un arranque un poquito irregular, porque ganamos el primer partido acá con Olimpo, gol de Martínez en este arco, y después tuvimos 2 caídas, y empatamos el cuarto partido con Villamitre acá, que estábamos ganando bien ese partido y lo empatamos. No, empatamos 0-0, miento, empatamos 0-0. Pero vos te dabas cuenta que el equipo te contagiaba, ¿viste? Que el equipo veías que quería trabajar, que los chicos que estaban en el plantel tenían muchas ganas y eso te contagia, ¿viste? Y uno, yo por lo menos tenía la tranquilidad de que estábamos haciendo las cosas bien. Lográbamos tener un buen juego, lográbamos tener la pelota, un despliegue y bueno, con la experiencia de Suárez, que era el que manejaba la mitad de la cancha, nos daba mucha soltura a nosotros que veníamos mucho más juveniles, que éramos mucho más verticales. Nos daba mucha más soltura. Nosotros compramos el diario el otro día, salía toda la información de la Liga del Sur muy amplia y siempre me daban, con la entrada de Soutullo, la juntada con Santiniaki, el tandem, decían, y siempre nos tiraban flores porque el refresco que le daba al equipo servía también para asociarme mucho con el Gnocchi y a mí me servía mucho, nos entendíamos. A pesar del poco tiempo que llevábamos juntos, éramos los dos zurdos y nos entendíamos bastante bien. Santiniaki me parece que eso fue 89, 91, ya estaba para Olimpo, para Villamitre, se había ido para Villamitre. Sí, Santiniaki era, o sea, si vamos a decir, en una categoría, Santiniaki estaba siempre un poquito más arriba. Sí, el Gnocchi, bueno, fue uno de los pilares, bueno, era un jugador dentro de la liga ya desequilibrante, el Gnocchi, y nosotros éramos todos jóvenes en una primera división y nos tardamos mucho en adaptarnos, pero de todas formas había equipos, bueno, más allá de Olimpo, que era relevante porque venía de hace 13 años Olimpo en esa época ganando campeonatos y era palabra mayor. Nosotros
Libertad era un equipazo, Libertad tenía un equipazo. Nosotros inclusive cuando salíamos a correr, yo veía el ritmo que llevaban los jugadores de Libertad, que nos cruzábamos así en la ruta, y era un equipazo. Y durante el campeonato también demostraron el poderío que tenía. Y nosotros, como vos decís, a último momento es cuando se afianzó el equipo, cuando tuvimos y entendimos un esquema del técnico de juego y nos sentíamos bien. Y eso fue fundamental como para el grupo, las relaciones interpersonales, entendimos al técnico, los puntos fuertes de cada jugador se asamblaron bien dentro del campo de juego y creo que fue fundamental eso. Santiniaki era un personaje en todo sentido, era fuera de la cancha y dentro de la cancha. Era buen compañero. Sí, tenía mucho gol, mucho remate de afuera. Habilitaba muy bien, por ahí tenía altura también, que por ahí no era hacer muchos goles de cabeza, pero era un tipo muy elegante, muy preciso para jugar, y uno acá lo miraba mucho. Empezamos jugando con un punta a punta bien por derecha, que tenía yo las características al juego, y por el medio entraba, bueno, a lo último Acevedo, pero jugaba también Negrín, el Tutuca Martínez también, y el ruso Soutullo después se acopló al ensamble del equipo. Nosotros teníamos Gnocchi Santiniaki, Negrín y Soutullo que prácticamente por izquierda eran desequilibrantes. Era un grupo muy compacto, que yo entiendo que en todos los deportes, vos cuando tenés un grupo muy compacto es el 80%. El domingo 25 de junio del 89 y este golazo de Alan Valcarcel en el doctor Alejandro Pérez, una yapa, porque este partido en la última fecha del clasificatorio de la ronda larga le iba a quitar el invicto a Libertad, que iba a caer en la principal avenida 1-0, entonces Libertad iba a ganar el tramo con 17 puntos, Liniers iba a quedar segundo con 16 y Comercial, que le ganaba a tiro 3-1 con 3 goles de Santiniaki, accedía al triangular en el tercer puesto. Aquí tenemos la sanción del penal, iba a tener la chance Fabián Rossi en el segundo tiempo para tratar de sostener el invicto de la gente de Villarrosas, pero no pudo ser, porque el penal del 9 del Queso Rossi iba a ser atajado por Adrián Echeverría en el medio del arco, un partido donde Liniers terminó con un hombre menos. De todas maneras se dio el gusto de sacar el invicto a Libertad. La forma de disputa hacía que haya un triangular campeonato con Libertad, Liniers y Comercial y un cuadrangular descenso con el resto, con Villamitre, con Sporting, con Tiro y con Olimpo, que se negó a jugarlo porque estaba abocado ya a competencias superiores. Entonces, con el descenso de Tiro consumado había que buscar el tema del campeón y fue realmente un petit torneo muy extraño, muy particular, donde hubo muchas victorias de visitantes y marcó la personalidad del equipo verde amarillo, que pierde inicialmente aquí con Libertad, en la segunda fecha va y se recupera en la cancha de Liniers, queda libre, luego gana un partido en el Barro decisivo con gol de Rana en Villarrosas y la vuelta olímpica se produjo aquí, en San Martín y Vélez Sarsfield, con un hecho muy recordado todavía hoy, 30 años después. Aquel tiro de esquina, aquel córner, este arco, el segundo palo y el gol olímpico de Hugo Negrín. Y después ya cuando empezó el triangular, el primer partido de ese triangular lo perdemos mal acá con Libertad, que nos gana 3-1, creo que nos gana Libertad y nos da un baile bárbaro. Y ya como queda el candidato, Libertad, ¿viste? Y yo le decía a los chicos, miren que nosotros estamos bien, no se confíen. Jugamos el segundo partido lo juegan Libertad y Liniers. Le gana Liniers a Libertad, entonces quedan los dos primero y nosotros atrás. Jugamos el tercer partido, le ganamos Liniers, quedamos los tres iguales. Vamos a cancha Libertad y metemos el batacazo, le ganamos ese partido 1-0 con el gol de Rana y ahí uno ya tenía la tranquilidad de que acá Liniers no se nos escapaba, ¿no? Bueno, otra vez en la principal avenida y las subidas de Héctor López, buscando a Salas, Salas para Héctor López
el centro, pero Echeverría llega muy tarde y lo voltea. Es un claro penal sancionado por Alberto Martínez. Ahí está el planchazo tremendo. A los 12 minutos del primer tiempo, el Gnocchi Santiniaki le pega fuerte esta vez para lo que iba a ser el resultado definitivo. Comercial venía de esa derrota lacerante, otra vez en casa con Libertad, pero 3-1 en el arranque del triangular. Un triangular extraño. Las primeras 4 fechas iban a ganar los visitantes y 1-0 todos. Bueno, Liniers tuvo alguna chance, iba a perder gente. Expulsado Adrián Rodríguez en el primer tiempo, Carrasco sobre el final, allí Redondo soportaba algunos apuros, la contra para Soutullo, maniobrando en el sector izquierdo. Muy bien allí Adrián Echeverría, pero los Meschini en la tribuna presenciando la victoria de Comercial en cancha de Liniers 1-0. Fue un partido en cancha de tierra, ¿no? Estamos hablando de esos años y había llovido mucho, creíamos que se suspendía y bueno, hasta habíamos salido a la noche anterior, así que algunos. Y bueno, y jugamos y la remendaron un poco a la cancha, en ese tiempo se ponía viruta y bueno, la cancha estaba muy resbalosa. Y como vos decís, el pelado los desgastó, Loncarí, picando, él tenía mucha potencia. Y bueno, en el segundo tiempo me mete Néstor, no me acuerdo cuántos minutos, pero la verdad tuve mucho protagonismo porque Comercial como que descansó tirándome la pelota a mí y yo picando a todas y ganándole a los... Y bueno, y me redo 3 mano a mano, la cancha no me jugaba a favor porque donde metía el último amague se me iba largo, se me clavaba y bueno, fueron 2 o 3 que dice Néstor, tiene razón. Libertad nos ganaba siempre, Libertad tenía un equipazo, realmente tenía un equipazo. Me acuerdo que perdemos acá, 3-1. Vamos a Liniers, le ganamos a Liniers, me parece 1-0, y Liniers le gana a Libertad y empezamos otra vez la ronda de vuelta. Y ahí nosotros vamos a jugar a Libertad. ¿Qué pasó? Ese sábado a la noche había llovido terriblemente y el domingo tuvieron que desagotar porque estaba inundada la cancha. Después contándome, estaba esto inundada la cancha. Bueno, fuimos a jugar y supuestamente la ranita tuvo suerte y pudo hacer el gol. La gente de Libertad había trabajado toda la mañana, no nos olvidemos que las canchas eran de tierra. Correcto. Había trabajado toda la mañana tratando de secarla y rellenando la cancha y a la tarde se juega, a las 3 de la tarde se juega ese partido. Y bueno, realmente nosotros no veníamos mal, me parece que lo nuestro fue creciendo durante todo el año y eso fue lo determinante, ¿no? En el triangular ya estábamos bien, ya estábamos asentados, ya nos conocíamos dentro de la cancha y bueno, terminamos siendo un buen triangular. Pero hay una anécdota, te voy a contar una anécdota de eso, ahora, porque ya me la contaron los muchachos de Libertad. Hay una anécdota, decían, bonjour, le decía a los jugadores, el lateral izquierdo, déjenlo salir, a Rana déjenlo salir, total, él mucho con la pelota no sabe. Tenía razón, pero bueno, ese partido tuve la suerte y pude convertir el gol. Parecía que se suspendía, inclusive jugadores jóvenes que en esa época dijeron, bueno, mañana se juega, vamos a salir. Cancha de tierra. En esa época se usaba mucho quemar las cubiertas, me acuerdo, para poder secar la cancha de tierra. Entonces, y se jugó llevamos grasa para poner los botines. Me acuerdo que estaba justo Rana, que jugaba en ese momento y que fue el que hizo el gol en esa mañana. Por izquierda, y bueno, me acuerdo que fue en cancha de Libertad, nosotros ni los esperábamos, pero también me acuerdo que fue un partidazo ese con Libertad, fue un partidazo. Ese partido decidí ponerlo a Loncarí corriéndolo a Pared y a Germani como puntero derecho. Y me acuerdo clarito que en la semana le dije al ruso Soutullo, Ruso, no vas a entrar hoy en el partido, le digo, pero faltando 20, 25 minutos vas a ser el goleador de la tarde. Y cerró 4 mano a mano el ruso ese partido, porque el pelado lo mató a Pared, lo mató, le iba y le venía, el pelado Loncarí físicamente era un animal. Sí, nos ilusionábamos. Nosotros en el barrio con Gastón, acá en el 26 de septiembre, con nuestros amigos y todo, todas las noches hablando de que podíamos quedar en la historia. Y bueno, y se pudo dar. Ese año había sido todo un año
de trabajo, de altos y bajos, y salir campeón fue algo terrible, fue algo emocionante. La fría tarde del 30 de julio del 89 y se cortaba la racha de visitantes en el triangular, porque aquí iba a ganar el local Comercial sobre Liniers en la penúltima fecha y ya le iba a alcanzar para ser campeón. Un partido con mucho viento que venía desde el mar, un Liniers ya con varias figuras, Echeverría, Techera, por citar algunos, Daniel Correa, realmente un muy buen equipo el de Néstor Herrero, pero bueno, ya Comercial venía embalado, ya había ganado ese cotejo clave en Villarrosas, gol de Rana, y aquí iba a hacer valer la localía. Muy buena maniobra de Santiniaque, atajando a Adrián Echeverría. Loncaric por la derecha, otra vez Adrián abortando el peligro, y va a llegar el momento cumbre, el que le da nombre a este programa especial, el gol olímpico de Hugo Negrín. Hoy en Viedma, junto con Santiniaque, no pudo venir para este especial. Golazo al segundo palo, se confió Echeverría, el viento hizo el resto. El delirio, porque este gol, a falta de una fecha donde iba a quedar libre Comercial, ya le alcanzaba para quedarse con el triangular campeonato en esta nueva estructura del fútbol de la Liga del Sur. Y bueno, volvía a ser campeón el verde amarillo después de muchos años, después de 16 repetía en nuestro ámbito. Seguía buscando más goles para asegurar la ventaja, tenía muchos espacios, Soutullo y compañía, y bueno, hasta pelotas que pasaban al lado del palo. La recordada jornada del 30 de julio del 89, se venía la vuelta olímpica, el final del partido iba a ser un momento conmovedor, porque el puerto reverdecía viejos laureles. Se sabe todavía hoy, pese a esta sequía de títulos comerciales, está tercero en la tabla histórica, detrás de Olimpo y Liniers. La vuelta olímpica, el plantel, el fútbol que era muy bien trabajado y ya apoyado desde afuera por Héctor Trujillo y Luis Asprea. Un abrazo a Héctor Trujillo, siempre acompañando estos emprendimientos y presente en este especial. Un plantel muy nutrido, pero que se aferró a una base para la 15ª vuelta olímpica de su historia. Yo me acuerdo la gente que iba, que hoy a lo mejor ni existe que están, pero la gente mayor iba mucho sobre el alambrado aquel, y yo me acuerdo que la gente le decía a Hugo, dale Hugo, dale, que este es el gol. Y uno, bueno, yo estaba, me acuerdo, Néstor me hacía ir al primer palo porque yo, por mi altura y por todo, tenía que ir ahí a ese lugar. Y bueno, y fue un golazo que nos acordamos todos, bueno, nos llevó al campeonato, y uno piensa que uno puede ganar al otro año otro campeonato, o al otro año, o enseguida, y vos fijate, Comercial ganó en el 89 el último campeonato de la Liga del Sur y después no lo ganó nunca. Y nosotros ganamos ese campeonato después de 16 años, con toda la historia que Comercial tuvo en la Liga del Sur. La gente, a medida que fuimos jugando, la gente, y fuimos ganando, y fuimos adquiriendo experiencia, la gente cada vez nos acompañaba más. Si bien es un club donde la gente acompaña hasta en las malas, eso es uno de los mayores recuerdos que yo tengo de Comercial. Nos fue acompañando y bueno, sí, se llenaba la tribuna, la gente en la calle, días antes de los partidos, siempre alentando, así que, muy bueno. Las cosas que afloran y que se tienen que dar, se había armado un lindo grupo y merecíamos ligar, y bueno, pero bueno, Negrín era de hacer esas cosas, de pegarle muy bien a la pelota, y no fue casual, lo tiró el centro cerrado para que se metiera, había un poco de viento y terminó metiéndose. Si no era esa, capaz que iba a ser otra, pero estuvo bueno el gol y disfrutamos muchísimo.
Normalmente por aquellos años 80, década dorada, si las hay, se estilaba jugar un cuadrangular posterior al oficial que ya había ganado Comercial. Ese torneo de 4 servía para determinar el representante liguista al torneo del interior. Y bueno, ya Comercial no fue el mismo. Ganó los 2 partidos iniciales y perdió los 4 restantes, una vez más con Libertad, quedando último. Por supuesto que para designar al clasificado había que jugar finales. Comercial campeón, Sporting ganador del cuadrangular, se iban a medir en 3 apasionantes finales, muy parejas, se ganaron una vez cada uno y se definió en el Carminati a cancha llena, con los 2 goles agónicos del pibe Acevedo. Sí, creo que fue un poco eso, el objetivo era salir campeones como primera meta, lo logramos, bueno, y eso hizo un poco por ahí a desinflarnos, a querer no ir al regional. No se hablaba, por ahí en ese momento no se hablaba de ir a un regional, si bien en cada uno de nosotros estaba esa posibilidad, porque ya sabíamos que íbamos a jugar sí o sí, por más que lo gane otro el cuadrangular, jugábamos una final, pero en el club en ese momento no se hablaba. Sí, ya te digo, lo hablábamos dentro del vestuario. Bueno, por suerte se pudo remontar, ¿no? El primer partido me acuerdo que, sí, era, ya te digo, yo empecé a jugar de titular en las finales, ¿viste? Era algo, la verdad, recontrajugado de Néstor. Y yo creo que a veces debe ser una irresponsabilidad también de mi edad. Muy caradura. No sé cómo habré jugado, la verdad, pero entiendo como que, viste que a veces, no sé si no recuerdo bien si participé mucho tiempo en el partido, las participaciones que tuve, pero bueno, nada, fueron finales, esas eran finales duras. Ahí, si te acordás, estaba Marcelo Escudero, que hoy, bueno, ha jugado en la selección, en River, en Newell's, así que se notaba que ya era un pibito joven como Adrián, pero fue levantando Sporting. También fue lo que pasa es que levantó a lo último en las finales que tuvimos que jugar. Pero sí, nos costó. Le ganamos acá 1-0, que yo estaba acá, salté y me pasó la pelota entre el travesaño y la cabeza. Y después perdimos allá, sí, perdimos allá. Y después, bueno, acá en cancha de Olimpo, con los 2 goles de Adrián que pudimos ganar. Y sí, no, la verdad que fue muy emotivo, muy lindo. Una multitud en el Carminati, jornada nublada, después iba a salir el sol, puerto comercial del lado local, la gente de Sporting enfrente, lo dicho, se habían ganado mutuamente 1-0 en sus respectivas localías, era definir el pasaporte al viejo regional, y en el primer tiempo iba a estar mejor Sporting, ese cabezazo de Garcés, por ejemplo, que pasó al lado del palo. Comercial iba a tener alguna aislada, allí Bonifaci se luce ante el remate de Gastón Salas. Marcelo Escudero iba a maniobrar también por la derecha, allí Redondo salva el posible 1-0 del conjunto rojinegro, un Redondo que dicen está radicado en el exterior en la actualidad. Allí la gente de Sporting pidió un posible penal, no queda claro, no parece, da la impresión que hay una especie de simulación. Santiniaque, clave, zurdazo que pasa cerca, todo esto en la primera mitad. Insistimos, con un rojinegro mucho mejor en lo físico, aprovechando algunas ventajas y motivando incluso alguna salida lejos de su arco de Willy Redondo. Pero iba a llover mucho en el entretiempo, la gente se guarecía con las banderas, esto iba a condicionar, iba a mejorar Comercial el tiro libre de Santiniaque, que pasa muy cerca y ya desde el sector derecho Loncaric iba a empezar a hacer estragos, porque le iba a ganar permanentemente la espalda a Miguel García. Alguna aislada, algún intento justamente de Sporting, pero Redondo para ratificar que fue una figura clave en este campeón y clasificado al regional. Santiniaque figura esa tarde en la cancha de Olimpo. Ese es Aguirre, otro de los integrantes que entró en la defensa ya en la última parte. También jugó Quintana, jugó Capurzo un poquito. Ya dijimos lo de Héctor López. Y del medio para arriba, mientras vemos el remate de Soutullo, bueno, Germani, el Tucuta Martínez y Úbeda
fueron valores importantes también. Allí va Loncaric, lo pasa a García, el centro, la rosa Bonifaci, el cabezazo del juvenil Acevedo, tan solo 16 años, y la pelota que roza en la goa, y es el 1-0 a los 42 minutos del segundo tiempo. Observen la potencia de Loncaric, jugador y profe de ese equipo. Acevedo al lado de Santiniá, que pone la testa, no lo podía creer, el jovencito de Puerto Comercial que también ha sido protagonista de este documental. Ya reinaba el sol en esa tarde del 15 de octubre de 1989. Allí la gente acompañando en la oficial de tablones de Olimpo, y se va a equivocar Néstor Bonifaci. Se confía, la deja corta y otra vez un astuto y veloz Acevedo toma la pelota y desde el borde del área grande define con el arco vacío. Esto 45 minutos del segundo tiempo, o sea, en un lapso de 3, Comercial le hizo 2 goles en el final y clasificó al torneo regional. Un torneo regional que no lo veía desde el 74, el año que clasificó al viejo Nacional de Primera División. Así que año redondo para jugar con su arquero, año completo para Comercial, campeón, clasificado al torneo del interior, un año olímpico por aquel gol de Hugo Negrín. Trabajaba bastante, y te diría mucho, en jugadas preparadas, movimientos. Y una de las jugadas que siempre hacíamos era que Gastón Salas siempre llevaba la marca todo al medio, y Loncaric, que era el puntero derecho, quedaba libre como para que Santiniá siempre haga el pase, bueno, y tire el centro, todos íbamos a buscar el centro. Bueno, nada, una salió, estaba yo ahí, estaba creo Gnocchi también, no sé quién más estaba. Gnocchi. Claro, bueno, un defensor. Por eso, nada, la verdad que me vino la pelota a la cabeza y cabeceé. Donde el primer tiempo nos vapulearon, tuvieron sus oportunidades. Creo que lo supimos aguantar con un Redondo bárbaro, espectacular. Y bueno, no nos olvidemos también que teníamos a Walter Loncaric, que era un 7 que hoy ya no hay, un 7 bien sobre la línea, con mucha potencia, donde el segundo tiempo los mató, porque por ese lado vinieron los goles. Fue una jugada desafortunada también del arquero de Sporting, no recuerdo ahora cómo era el nombre. Lamentablemente tuve una jugada desafortunada. Yo ese día era mi día, estaba con todas las luces, y bueno, tuve la suerte ahí de que me dé el pase mal y después definí. Olimpo nos tenía acostumbrados a jugar por aquellos años todos los regionales, pero ahora, ya incluido en el Nacional B, le dejaba el cupo a otro representante, en este caso Comercial, ya ganador del oficial y también de las finales contra Sporting. Hubo unos meses de parate, el equipo se reforzó con figuras importantes de la Liga del Sur, pero ya la historia no fue la misma. Entre la inexperiencia de los más pibes y la falta de ritmo, de velocidad, de jerarquía de los más grandes para esa clase de certámenes, Comercial terminó último, pero sacando un balance positivo por haber jugado un torneo regional después de muchos años. En el regional, digamos, de la inexperiencia, ahí yo creo que se terminó sintiendo la inexperiencia nuestra de algunos jugadores, porque pesó, el regional nos costó mucho, le costó a los jugadores grandes nuestros también, a los más grandes, como Warner, que por ahí acá entrenando 3, 4 veces por semana o haciendo el trabajo diferenciado, llegaba a los partidos bien, pues ya estaba grande, ese es el recuerdo que tengo, si bien era un baluarte atrás espectacular, pero era una persona muy grande y
Y el regional yo creo que pecamos de eso, de la inexperiencia de los más jóvenes y de los jugadores grandes que por ahí también Néstor trajo, que les costó el ritmo, nos costó mucho. Y hay otra cosa, todos esos equipos se dedicaban a jugar, a ser deportistas. Nosotros trabajábamos, la mayoría, por no decirte todos, trabajábamos. Costaba, nosotros veníamos el martes a entrenar, miércoles, jueves, ya el jueves yo por lo menos estaba de ir a trabajar, vos te levantás temprano, es otra cosa, pero sí, nos mataron siempre físicamente, porque en el primer tiempo aguantábamos, en el primer tiempo ningún equipo nos pasó por arriba, nos mataban en el segundo tiempo sí, era terrible, porque ya no aguantaba el ritmo, y eso que vinieron jugadores de toda la Liga del Sur, pues si te acordás, vino el ruso Calmes, Daniel Amodeo, Bonifaci, Diomedi, estamos hablando de jugadores, ¿no? Pero me olvido de alguno. Bueno, no me acuerdo si alguno más había. El ruso Pecker, perdón, Luis Pecker, pero a eso es lo que voy. Teníamos buenos jugadores, pero bueno, jugar en esa categoría para nosotros fue una experiencia bárbara. Salimos últimos, obvio, pero nos sirvió. Exacto. Me parece que no pasaba por la cabeza nuestra. En ese momento, imagínate, éramos la mayoría juveniles, si bien había gente con más experiencia, pero no pasaba por la cabeza porque no era un club que estaba acostumbrado. Los últimos años era Olimpo y Comercial como que no sabía si estaba para despegar, para hacer ese otro pasito, ¿no? De ir a jugar un regional. En realidad nosotros comenzamos a tener convivencia como grandes equipos cuando entramos al regional y que empezamos a ir a los restaurantes o empezamos a ir a los hoteles. Entonces la primer pretemporada que tuve que organizar fue en Montermoso, que me acuerdo que me parece que fuimos a la Asociación Cristiana, que eran unos lugares que tenían tipo cabañita, que estaba justo enfrente al mar, estaba ideal. Yo en ese momento como profe era como tener un montón de herramientas para hacer una pretemporada. Y me acuerdo que yo lo veía al Cabezón Warner, que tenía ganas de salir a la noche, Gastón Sala, el ruso Soutullo, no los podías controlar. A Gastón Sala me lo llevaba a concentrar a mi casa, a dormir conmigo porque se iba, ¿viste? Y el ruso Soutullo también, teníamos, bueno, en esa época habían inaugurado el casino, que también era nuevo, entonces habíamos escuchado por ahí que se querían ir, ¿viste? Y decían, esto, ¿cómo hacemos? Y no, y güey, ¿qué vas a hacer? Que también y también esa parte, de la parte que no es deportiva, que es la parte, unifica mucho al grupo. Las diversiones que teníamos nosotros eran totalmente sanas y, bueno, lo que vos me preguntabas, Loncaric estaba también, Salas, me acuerdo, eran los tres, era terrible. Era una situación rara, eran las primeras armas mías como preparador físico, por lo tanto era bastante permisivo porque eran mis compañeros también como jugador, pero era un plantel de mucha joda. El ñoqui adentro del vestuario no te podía masajear porque te podía salir con cualquier cosa, no te podía ni acostar en la camilla porque salía con cualquier cosa. En esa media hora antes del entrenamiento era terrible. Creo en las bases fuertes, en las bases de trabajo de inferiores, en el fútbol de hoy que me toca vivirlo porque estoy involucrado, creo en eso, en hacer las cosas bien desde abajo, desde infantiles para arriba, trabajar en un tiempo amplio, creo que ahí se pueden dar las cosas. A 30 años, por supuesto que es una alegría enorme haber conseguido un título de la Liga. Después de pasar todo este tiempo vemos que Comercial no lo ha podido lograr otra vez y bueno, eso como que se agranda un poquito más, ¿no? Lo que fue en ese momento. Y para mí, particularmente para mí, bueno, no solamente estar orgulloso de haber participado en esa instancia, haber jugado, bueno, creo que también te marcaba como jugador. Te marcaba como jugador como para proyectarte los años que continuaron, ¿no? La carrera de uno. Una persona que tiene todas las posibilidades, quizás todas las actitudes y aptitudes para poder jugar al fútbol,
pero entiendo como que si te falta la pasión, que es lo que entiendo que le pasa a todas las personas, si no tenés pasión, por más que no te llena. Y bueno, me fui dando cuenta que con el correr del tiempo eso no lo tenía, no estaba totalmente en mi cabeza el fútbol, ¿no? Mi vida evidentemente pasaba por otro lado. Realmente uno no se da cuenta, después a través de como todas las cosas, a través de los años empieza a valorar lo que uno ganó, lo que logró después de tantos años. Hoy el campeón es Liniers, y hablando con Walter la otra vez, ayer, decía, lo que pasa, le digo, Walter, lo que vos no te das cuenta es lo importante de lo que vos lograste, y te vas a dar cuenta lamentablemente cuando pasen los años. Y pasa muchas veces, ni los mismos jugadores se dan cuenta de lo que han logrado durante ese año, no le toman el valor de lo que es un campeonato en la Liga del Sur. La Liga del Sur es una liga muy importante dentro del país. Mirá, a mí lo que me queda de ese campeonato o de eso es, primero, la satisfacción, por supuesto, de haber hecho las cosas bien, de haber cosechado un montón de amigos, porque nosotros éramos un equipo de fútbol, pero en realidad me parece que lo que más tenía ese equipo era la química que había entre los jugadores, entre nosotros, éramos uno más de los jugadores. Y después no se da muy seguido que un jugador de las inferiores del club pueda tener la satisfacción de salir campeón con tu club, ¿no? A mí me parece que lo más que me quedó de eso es eso, ¿viste? La satisfacción de haber salido campeón con mi club. Yo no me olvido más el día de que salí campeón acá. Yo tuve un amigo en el fútbol que es Chiquito Litera. Chiquito para mí era una persona fuera de lo común, ¿no? Como era él, había que aceptarlo o no, pero un tipo espectacular. Y me acuerdo que el primero que me abrazó cuando salí de acá, que me largué a llorar, fue con él, en la puerta del vestuario. Por eso son cosas que viste que te quedan grabadas, pero te vuelvo a repetir, me parece que lo más lindo de todo fue salir campeón con tu club, con el club donde que vos naciste, que jugaste, del que sos hincha, del que sos fana, me parece que eso es lo mejor de todo.